Hablemos de colitis. La colitis es otro de los padecimientos que constantemente la población mexicana padece. Y muchos mexicanos, más bien mexicanas, padecen de esta enfermedad. El llamado síndrome de intestino irritable ha evolucionado en lo relativo a su diagnóstico y tratamiento. Muchas veces la colitis puede ser producida por algo tan frecuente como una infección, por un virus, por una bacteria, por un hongo o por un parásito. Y el médico tiene que hacer la investigación para saber si esta colitis es curable a través de la identificación del microorganismo que la produce. Y si no es así, de no ser así, el gastroenterólogo tendrá que buscar las causas específicas de este síndrome de intestino irritable. En la actualidad, el síndrome de intestino irritable se le ha dividido para su estudio y comprensión en 3 clases. Síndrome de intestino irritable asociado a diarrea, síndrome de intestino irritable asociado a estreñimiento y el síndrome de intestino irritable mixto, es decir, que a veces se presenta con diarrea y unos días después con estreñimiento. No siempre es la misma causa de la colitis, así como les comenté acerca de la gastritis, la colitis puede ser de diversa causa. ¿Qué es lo conveniente? Bueno, lo conveniente es hacer muy buenos estudios encaminados a encontrar la causa de este síndrome de intestino irritable. Existen en la actualidad diversas pruebas ya muy modernas que nos permiten hacer este diagnóstico. Como les decía, las mujeres son las más afectadas por este síndrome, sobre todo aquellas que padecen de estreñimiento crónico. La razón del síndrome de intestino irritable asociado a estreñimiento en muchas ocasiones se debe a trastornos en la flora intestinal. ¿Cómo sucede esto? Recuerden que nosotros durante toda nuestra vida hemos recibido antibióticos. Los antibióticos son medicamentos muy útiles, pero ciertamente también pueden producir una situación conocida como disbiosis. Esta disbiosis es un trastorno en la flora intestinal de la persona. Si esta flora intestinal sufre algún trastorno o desequilibrio, puede llevarnos a síndrome de intestino irritable asociado a diarrea o síndrome de intestino irritable asociado a estreñimiento. La flora intestinal del ser humano está compuesta por 2 grandes familias de bacterias, los firmicutes y los bacteroidetes. Cuando un ser humano toma antibióticos, no solo arrasa con las bacterias malas o patógenas, también arrasa con nuestra flora bacteriana normal. Esto conduce a un trastorno conocido como disbiosis, y esta disbiosis es la que va a producir estos eventos de colitis. En muchas ocasiones, cuando se daña esta flora intestinal, el intestino tiene un predominio de cierto grupo de bacterias que producen una cierta cantidad de gas, por lo tanto, la gente se queja de timpanismo o distensión abdominal, de muchos gases, de flatulencias que son realmente molestas. Luego entonces el papel del gastroenterólogo es identificar cuál sería la probable causa de este síndrome de intestino irritable asociado a estreñimiento. Y muy frecuentemente el tratamiento actual
del estreñimiento o del síndrome de intestino irritable asociado a estreñimiento incluye estas bacterias buenas o los conocidos probióticos. Ese es el tratamiento mejor en la actualidad para la colitis crónica. De tal forma que acuda usted con el experto para que sea analizado su caso en particular y se le den las opciones del tratamiento. No hay un tratamiento estandarizado para todos los tipos de colitis. Cada persona es un ente diferente, es una persona con características particulares y cada caso debe ser abordado de la manera correcta de acuerdo a las características de cada individuo. Así que no lo olvide, si usted padece de dolores abdominales, gases frecuentes, distensión abdominal, diarrea o estreñimiento, acuda a su médico de preferencia, al gastroenterólogo que le va a proporcionar el tratamiento y el diagnóstico adecuado para dejar de sufrir de este malestar que puede ser incluso incapacitante.